Vaya, usted los enfoca todo. Todo esto sale, pero no importa, yo lo arreglo allá. Usted va a acercar donde liga. Ahí ya está grabando. Acérquese un poco ahí. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Él es bueno porque Él sigue hablando a su creación. Sí, amén, amén. A toda su creación le habla el Señor. Según el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, dice: arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Amén. Gloria al Señor. Continuamos con la quinta parte, la voz del espanto. Quinta parte, hermano Arzú, la voz del espanto. Isaías 14, verso 15. Isaías 33, verso 14 y verso 15. Isaías 33, verso 14 y verso 15. La voz del espanto. Vamos a dialogar. Aquí está el hermano Arnaldo Pastor. Hermano Arnaldo Pastor, de la iglesia, hermano. Embajadores de Dios. Embajadores de Dios. Gloria al Señor. El hermano Richard. Tenemos al hermano Ricardo Pastor. El hermano Ricardo Pastor de la iglesia. Iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Vamos a abrir las escrituras para los fieles. Para los fieles. Gloria a Porque Dios. todavía hay fieles en la tierra que defienden la doctrina de Cristo. Sí, amén. Y defienden la palabra, aunque usted y yo sabemos que no podemos defender la palabra porque la palabra triunfó y la palabra es sobre todos y todas las cosas, la palabra del Señor. Amén. Venimos con la escritura porque la iglesia del Señor, ella es el ancla de la iglesia. La palabra es el ancla donde la iglesia ancla su fe y establece su fe. La palabra del Señor es el fundamento de la iglesia. La palabra de Dios es donde la iglesia está edificada, en la palabra de Dios. Señores, Aleluya. continuamos con este debate con Arzú. El día de hoy, el hermano pastor dice que ha oído las voces, el vocabulario nuevo de la iglesia que está aquí en Honduras, cómo la iglesia se ha contaminado. Y ay de aquel que sirva de tropiezo a uno de mis pequeñitos, dice el Señor, porque Arzú ha causado tropiezo grave, grave, señores. Ya Dios tiene pecados contra Arzú apuntados y anotados. ¿Por qué? El primer pecado de Arzú es la blasfemia, que dice que Dios habla así. Es blasfemia. Porque el Dios santo dice que Él es santo. Y si Dios es santo, Dios no tiene el lenguaje de los españoles, no tiene el lenguaje de los hispanos, ni de los garífonas, ni el lenguaje de los etíopes. Gloria al Señor. El lenguaje de Dios es celestial. Amén. Luego Arzú, cuando se le amonesta, usted va a oír en el siguiente audio que vamos a estar subiendo en la parte 5, la voz del espanto. Arzú dice que todo el que no está de acuerdo con el diccionario, dice que se hagan a un lado porque son carnales. Eso le dijo al pastor hermano Arnaldo de la iglesia Embajadores de Dios, que no se entendían porque él era etíope y nosotros dice que somos españoles. Vea usted qué confusión más tremenda de Arzú, porque Arzú dice que él no habla español. Y luego Arzú dice que nos está enseñando a hablar el español que no conocemos nosotros. Y Arzú dice que él es un etíope y que él no es indio como nosotros y él no habla como nosotros. Él tiene razón en decir que no habla como nosotros. ¿Sabe por qué? Iglesia de Cristo. La iglesia, como dice Hebreos 12, la iglesia que ha puesto los ojos en Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús. Bendito Dios. Él no habla
mandamiento del Señor. Él se desvió del lenguaje de Cristo y él se desvió del lenguaje del Señor. Y nosotros no estamos hablando como el lenguaje de los españoles, porque él ahora dice que los españoles hablan ese lenguaje del diccionario. Él está siguiendo el lenguaje de los españoles. Hoy habla él como los españoles, pero también hay españoles redimidos con la sangre de Cristo y los españoles que están lavados con la sangre de Cristo, como dice Primera de Juan 1:7, que Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sabemos que los españoles y los etíopes y los garífonas, lavados y limpiados con la sangre de Cristo, no vuelven a adoptar el lenguaje del mundo, porque ese lenguaje que Arzú tiene es el lenguaje de los mareros. Vino un hermano que dice que él era marero, tiene 22 años de haberse convertido. Dice el hermano que él era marero, y si él vuelve a hablar como está hablando Arzú, él se vuelve a ser marero. Entonces sabemos que este lenguaje que Arzú habla, nos hablaron un hermano de Chile. Dice que en Chile, oiga qué contrariedad, pero se van a confundir todos los que no eran elegidos, porque dice, mi amado es señalado entre 10,000. Pueden haber 10 voces, 10 gritos, 10 enseñanzas, muchas voces, pero el lenguaje del Señor es conocido en toda la tierra, un lenguaje santo. Aleluya. Zurita dice que este lenguaje en Chile es común. Zurita dice verdad, porque aquí también es común, pero para todos los pecadores no convertidos en Cristo. Porque el apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Vive Cristo. Sí, aleluya. señores. Entonces este lenguaje en Chile es común, pero para todos los fornicarios, adúlteros, sodomitas, para todas las prostitutas que hay en Chile, que hay en Honduras, que hay en África, que hay en España, las que hay en Estados Unidos. Para ellos ese es el lenguaje que Arzú ha adoptado ahora del mundo. Usted medite, los seguidores de Arzú que se han levantado contra este libro, porque cuando usted habla de este libro en contra y usted está de acuerdo con Arzú, entonces usted no puede ser un seguidor de Cristo, sino un seguidor de Arzú. Cierto. Y ya usted tiene su recompensa, porque un ciego guiando a otro ciego, ambos caen al infierno. Cierto. Vamos a leer la escritura en Isaías, capítulo 40, y en el verso 8. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es para Amén. Siempre la palabra del Señor. Amén, cierto. La flor se marchita, el diccionario va a agarrar fuego. La hierba se marchita, los libros van a ser destruidos y quemados. Pero la palabra del Dios eterno permanece para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a El Dios. apóstol Pedro continuó con el lenguaje de los profetas, porque Arzú ya desvió a muchos de la fe, y Julián David está enseñando y ha implantado una enseñanza, Julián David, que dice que este libro tiene errores y les están descubriendo los errores. Cuidado, iglesia de Cristo, cuidado, iglesia de Cristo, porque si este libro tuviera errores, el profeta Isaías no hubiese gritado, hubiese dicho que el versículo que leímos ahorita pegó el grito. Y el apóstol Pedro también dijo: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. El peligro de olvidar la palabra. Todos los que olvidaron la palabra fracasaron. ¿Sabe por qué? Porque se fueron leyendo libros, se fueron tras de los pastores, se fueron tras de las iglesias, tras del dinero, tras del comercio. La iglesia, la Odisea, pues. Ahí tenemos esa iglesia, se enriqueció. Esa iglesia era una iglesia rica, pero de los bienes de la tierra. Y dijo el Señor, recuerda las palabras del Señor. Si usted no va a juzgar por hablar de las palabras del Señor, nosotros entonces con justo juicio nos cae el juicio.
para el pastor Julián David, su puesto de la iglesia fiel y verdadera, y para el ministro Arzú, porque Arzú dice, oigan usted los audios, nosotros no estamos tratando de convencerlo, pero estamos reafirmando con las palabras de Cristo la fe de la iglesia que se va de la tierra. Recuerdo lo que dice Lucas 21, en el capítulo 21 y en el verso 34, dice el Señor que oráramos por ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrían, que nuestro corazón que no se llenara de glotonerías. Esto es glotonería, no conformarse con las palabras de Cristo, sino que han adoptado un libro basura llamado diccionario, el cual Arzú se ha propuesto de esparcir la iglesia, golpear la iglesia, maltratar la iglesia. Cierto. Aún Arzú está trayendo pecados de hace 16 años, condenando la iglesia con los pecados pasados y adoptando pecados de los demás hermanos. Señores, esta es la palabra de Dios y advertimos a la iglesia de Cristo. Ojo con lo que está escuchando y oyendo. Cada vez que usted participa y dice, Zurita dijo que se quedaba con lo que Arzú enseñaba. Este es triste el caso y lamentable, porque este hombre no estaba en la roca, sino que su casa fue fundamentada en la arena. Esto es tremendo, de estos vientos de doctrina hablaba el Señor. No estamos hablando fuera nada de este libro. Y es necesario, señores, contender contra esto, porque aquí en Honduras la iglesia que el Señor, supuestamente iglesia, había aquí, ha sido derribada con el diccionario. Y si ahora la iglesia se fue tras de un libro basura que va a agarrar fuego, ¿se imagina usted? Esta iglesia no está esperando al Señor. Esta iglesia está paganizada, esta iglesia está mundana, y recuerdo lo que dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor, ni el predicador Arzú, ni el pastor, ni los líderes de Julián David, nadie verá al Señor. Esta guerra es de Dios, señores, y ya Arzú ha demandado muerte, juicio. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos levantado con las palabras de la Biblia. Y usted, si tiene oído, y el oído que usted tiene es el oído de Dios, usted está escuchando los audios, porque Arzú dice que estamos engañando a la gente. Aquí no hay engaño, señores, y lo están oyendo a él, cómo está hablando y desviando la iglesia para otro lado. Han ensuciado las aguas, según el profeta Zacarías. El evangelio se ha manchado, se ha ensuciado. Entonces, si estas palabras que Arzú habla son las de Cristo, Zurita, adelante predicando como Arzú y mandando a la gente a comprar diccionarios, Zurita. La señora Lucy, pues que tienen que abandonar la Biblia, porque esta Biblia no es español, dice Arzú. Arzú dice que él no es hispano, que él no habla español, y es una confusión tremenda. Ya no hay que usar la Biblia. Entonces, señor Zurita, ¿cómo le hacemos aquí? Porque aquí solo tenemos uno. Y Jehová dice que en boca de 2 o 3 testigos, nos han llamado hermanos de Chile diciendo que esas palabras que Arzú habla son palabras edandeces, son vulgares, son palabras ociosas, son palabras corrompidas. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Nos han llamado hermanos de Canadá, confrontando la apostasía de Arzú y de sus seguidores. Lo mismo, señores, de Francia, de Estados Unidos, llamando que Arzú condenaba los libros. ¿Y cómo es posible que Arzú ahora recomienda un libro y establece la fe de los cristianos en un diccionario, señores? Esto es terrible. El apóstol Pablo decía, en esto pensad, Filipenses 4:8, en lo puro, en lo santo, y todo aquello que le dé alabanza a Dios. Estará llevando gloria al Señor con la recomendación de Arzú que se compre un diccionario. ¿Será glorificado Dios? Arzú dice que Dios habla así, una blasfemia terrible. Y Julián David está orando para ver si esas palabras vienen de Dios. Imagínese usted, qué discernimiento. Pero Jesucristo dijo en el libro de Juan, mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. El peligro de olvidar la palabra. Saúl olvidó la palabra de Dios, señores. Olvidó la palabra de Dios. Balaam olvidó la palabra de Dios. Todos los que olvidaron la palabra de Dios fracasaron. Fracasaron. Usted lo mirará más adelante donde cayeron Arzú y los que le siguen. Es terrible porque la espada de Jehová está desenvainada, está desnuda para devorar, dice, al justo, al impío y al pecador, porque Dios no va a perdonar. Dios no está con ninguno que esté fuera de este libro, con ninguno que hable fuera de este libro. Gloria al Señor. Habemos 3 hermanos, hermano Ricardo, hermano Arnaldo. Continúa con nosotros y él nos va a decir sobre este asunto también. Él está aquí para compartir las palabras de Cristo. Sí, quisiera aprovechar la oportunidad referente al tema que estamos enfocando, ¿va? En esta preciosa tarde. Ha estado haciendo énfasis referente al hermano Arzú. A través de sus expresiones referente a un diccionario. Quizás hablando ya lo espiritual, siempre recuerdo estas palabras cuando Jesús los dijo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, cuando habla de una nueva vida en Cristo, en Jesús, sabiendo que nosotros somos personas diferentes, personas con una mentalidad espiritual, pues. Y ha estado haciendo énfasis referente a este varón, pues. Quizás me hace mucho que pensar en la forma, en la actitud de que él se expresa. Y yo, como un hombre de Dios, pues, quizás me trae mucha molestia porque quizás no voy a estar de acuerdo a través, pues, de la actitud que él está presentándote a muchas almas. Y solamente, pues, yo le digo a este varón, pues, de que se arrepienta de sus malos caminos, pues, de sus malas actitudes. Y yo lo animo que tenga una nueva vida en Cristo. Estas son mis pequeñas expresiones y Dios les bendiga. Amén. Bien, como hemos escuchado, ¿verdad? El hermano Arnaldo, pastor de La Miramar, en un lugar de acá de La Ceiba, Honduras, ¿verdad? Hacemos énfasis y le estamos dando seguimiento, ¿verdad?, a las palabras corrompidas que han salido de la boca de Juan Arzú y también de la gran herejía que se ha levantado Julián David, un amigo, un colega del ministerio, ¿verdad? Pero estos regresaron atrás, volvieron otra vez a volver otra vez a tomar el lenguaje que antes tenían en el mundo ellos, ¿verdad? Lo cual ahora el Espíritu Santo está reprendiéndolos duramente. Juan Arzú es un hombre que le encanta reprender, amonestar, le encanta exhortar. Pero ahora cuando le tocó a él, como dice, en el momento en que lo tengamos que exhortar, reprender, no ha aceptado hasta el día de hoy reprensión alguna. Se ha opuesto a las palabras del Señor Jesucristo, se ha opuesto al Espíritu Santo, ¿verdad? Este hombre yo creo que ha caído en muerte espiritual. Pero quiero también confortar a la iglesia a través de las palabras que el Señor Jesucristo tiene, ¿verdad?, para la iglesia del Señor en el mundo entero, con las palabras que dice en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, y el versículo 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, dice, e hizo el universo, ¿verdad? Hacemos nosotros memoria de las palabras que el Señor ha hablado, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad?
que nos ha hablado a través de los profetas, a través de los apóstoles. En estos últimos días dice que nos habla por medio de Jesucristo, a través de su palabra escrita, en la palabra bendita del Señor, ¿verdad? Dios, aleluya. Entonces, recomendamos a los hermanos que compren la palabra de Cristo, que compren una Biblia, corran a comprar la palabra de Dios, acudan a la palabra de Dios, porque Jesús dice en el libro de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Juan ha recomendado un diccionario de la cultura española, ¿verdad? ¿Y quién es el diccionario? Hasta ahora venimos a oír de que el diccionario tiene un nuevo evangelio para el hombre, para el mundo hoy. Pero ese sea un evangelio maldito, como también el que lo está recomendando, ¿verdad? Ha caído en esa herejía, ha caído en ese estado de coma espiritual, ¿verdad? Está en coma espiritual porque está amenazando con un montón de cosas a los demás hermanos, ¿verdad? Les está amenazando con que se van a morir, señores. Todos los hombres saben que se van a morir. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio, dice. Eso es como que viniera un profeta de esa clase que me dice, ¿sabes qué dice el Señor? Que te vas a morir. Antes de que Él me lo venga a decir, yo sabía que me iba a morir, porque el Señor me dice que es necesario que yo pase a la presencia del Señor. Así que las palabras rancias, palabras horribles, palabras que no tienen ningún valor, esas palabras de Juan Arzú no tienen pólvora, no tienen ningún contenido, pues. Esas palabras vienen del profundo corazón que Él tiene adentro, ¿verdad? De ahí vienen esas palabras. Pero las palabras de Cristo para mí son vida, mas las de Él apestan como las que Él está hablando en estos últimos días, ¿verdad? Entonces, sepan todos los hermanos, ¿verdad? Si nos damos cuenta que algún pastor está invitando a Juan a predicar, sepan que allá vamos a llegar. Y a tal pastor también va a caer en disciplina porque ya están siendo contaminados con ese lenguaje mundano, ¿verdad? Si traemos una persona del mundo a la iglesia, este varón viene del mundo con ese lenguaje aquí a la iglesia, él viene del mundo y trae ese lenguaje porque allá lo aprendió, viene herido, viene golpeado del mundo, pero busca al Señor porque ya ese mundo ya lo cansó, ese mundo lo hirió, ese mundo lo enfermó, ese mundo lo golpeó y acude a Cristo. Y cuando viene aquí, oye las palabras de estos hermanos, entre comillas, ¿qué irá a pasar? Esa persona se irá más triste, más golpeada de lo que venía. Porque oyó las mismas palabras que oía en el mundo, las oyó acá también en boca de los ministros que se han caído en este año 2015, ¿verdad? Muchos ministros se han caído, ¿verdad? Pues ya aquí tenemos con nombre y apellido los que se han caído, como el apóstol Pablo mentaba, Alejandro el Candelero, Fines y Hamde, estos resistieron siempre al Espíritu Santo. Juan Ramón y Julián David y los perros que andan detrás de ellos han resistido al Espíritu Santo, porque las palabras que nosotros hemos predicado y estamos anunciando no son palabras del diccionario, son las palabras de esta palabra que está escrita, la cual les está golpeando la cara. ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué no se convierten más a Cristo? ¿Por qué no se humillan? Porque son rebeldes, están en rebelión, no quieren que nadie les reprenda. Pero acuérdense que un muchacho, un cipote le dio vuelta a Goliat. Un cipote le metió una pedrada en la frente a Goliat. Por muy grande y por muy alto que tenga la voz, un cipote mató al mentado Goliat, ¿verdad? Entonces, grábense bien eso. Grábense bien eso. Entonces, recomendamos a los hermanos a las palabras. No vayan a ir a comprar un maldito diccionario porque se les va a meter el espíritu de apostasía también. Se les va a meter el lenguaje mundano a ustedes. Como hay un papel y tinta que les confirma de que esas palabras son verdad así como las está diciendo él, entonces por eso las van a aprender. Sepan esto, que para el pastor Arzú, ¿verdad? No hay en el lenguaje español no hay palabras vulgares para él. Sepan eso, que para él no hay palabras vulgares en español.
Pues será que solo en chino, en Japón, en portugués, en inglés serán vulgares, ya que en español no lo son, dice él. Porque si están escritas en español, dice él, y no lo son vulgares, dice. Él quisiera saber más palabras, dice allí, ¿verdad? Pero ya adoptó otras palabras, las cuales las hemos presentado en un cartel, ¿verdad? De esa forma, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo con ese maldito lenguaje que ha adaptado del mundo, ¿verdad? Ellos volviéndose otra vez a su mundo, les hacía falta ese lenguaje. Ya se cansaron de las palabras virtuosas del Señor, las que traen vida, porque son las palabras de Cristo que traen vida, ¿verdad? Ellos ya se cansaron de ellas, volvieron otra vez a caer ellos, ¿verdad? Volvieron otra vez a adaptarse a esas palabras, ¿verdad? Adoptaron otra vez las palabras que ellos antes tenían en el mundo, ¿verdad? Han caído estos varones, han caído en herejías, en apostasía, en rebelión, han caído en blasfemia. Pecados solo de alto calibre, solo pecados de muerte. Solo pecados de muerte. Porque nunca oí a Cristo diciendo las palabras que está diciendo Juan Arzú. Nunca oí a los apóstoles diciendo que la Biblia tiene grandes errores y que hay 40 errores, ya se los llevan contados a la Biblia. Por fin aparecieron unos perros diciendo que Dios tiene grandes errores. Porque esta Biblia es de Dios. Esta palabra Cristo la escribió. Son las palabras de Cristo. ¿Cuándo un diccionario ha salvado un alma? Ustedes mismos tampoco saben que la fe no se obtiene por un diccionario. ¿Cuándo el diccionario ha hecho salvo una persona para irse al diccionario, para aprobar que el diccionario tiene lenguaje bueno, para basarse? Dice Juan Arzú que nosotros no tenemos base. Él es el que no tiene base, porque el diccionario es un libro que lo hicieron los mundanos. Él es el que no tiene base. Pero como es rebelde a la reprensión, es rebelde a la exhortación del Espíritu Santo, por eso es que no quiere humillarse al Señor. No quiere humillarse al Señor. Pues que sepa esto, que nosotros estamos en rebelión contra Él y su palabra, aunque Él esté en rebelión contra el Espíritu Santo, contra el Padre y contra el Hijo, que sepa que no es Él el que enseña a hablar al Señor Jesucristo. El Señor lo ha enseñado a Él a hablar, pero ahora lo está pastoreando el diccionario. Y a Julián lo está pastoreando el error. Esos son los pastores de ellos ahora, ¿verdad? Tenemos mucho que hablar en detalles acerca de estas hedionderas que se han levantado, ¿verdad? En estos últimos días, acerca de estas palabras blasfemias, estas palabras que son obscenas, ¿verdad? Tenemos mucho que hablar, pero lo iremos, como dicen, despacio, ¿verdad? Despacio iremos tocando este punto, la palabra del Señor. No vamos a correr, excepto que el Señor diga, hasta aquí, hijos míos, porque el Señor ya viene pronto también. No se les olvide. Y ahí que se va a quedar ellos, el diccionario, y ellos se van a quedar evangelizando al mundo, porque hoy están evangelizando al mundo con el diccionario, con un diccionario que es de la cultura española. Ese es el evangelismo de ellos. El evangelismo de ellos ya no se llama Cristo, el evangelismo de ellos se llama diccionario. Que lo sepan bien, y todos los hermanos que están en el mundo, que sepan bien eso también, ¿verdad? Que lo sepan bien. Así como lo somos así en ausentes, presentes, así lo seremos ausentes y presentes en cualquier parte del mundo. Así hablamos verdad en Cristo Jesús. Amén. No vamos a usar de palabras lisonjeras, no vamos a hablar ni vamos a traer los pecados de los hermanos antiguos, porque Isaías dice, no traigáis a memoria los pecados pasados. Pues Juan anda cargando con los pecados de algunos de los hermanos que antes cometieron, que antes, ¿qué me importa a mí si cayeron en fornicación? ¿Qué me importa a mí si cayeron en adulterio? Mas ahora ya no lo están, porque si lo estuvieran, ellos mismos se darían cuenta que lo están. Pero como ya no lo están, quizás él nunca ha caído en adulterio. Pregúntenle ustedes, hermanos, pregúntenle ustedes, ¿será que no ha caído en adulterio? Pregúntenle ustedes, ¿será que no fornicó? Pregúntenle ustedes a él, ¿verdad? ¿Y será base traerle a él el pecado pasado? No es base, pero lo que se está hablando ahorita es el presente, es el presente. Estamos atacando a la persona y las palabras de esta persona las estamos atacando porque en primer lugar ha dividido la iglesia. Segundo, han tropezado los hermanos con esa expresión. En el tiempo del apóstol Pablo no era malo comerse un pedazo de pollo.
Pero el apóstol Pablo dijo que si algún hermano tropezaba porque miraba al otro hermano comer carne, dice, el hermano pecaba no contra él, sino contra Cristo. ¿Por qué razón? Porque él no se obtenía, no estaba agradando al otro hermano. Entonces, muchos hermanos han tropezado con esa palabra, la cual no está en la Biblia, señores. No está en la Biblia. Las otras palabras, expresiones que también están escritas en un cartel que la hemos presentado porque hemos usado esa forma de cómo usarla para que los hermanos se puedan observar cuáles son las palabras que están pastoreando a Arzú y a David y a los perros que le siguen también, ¿verdad? Entonces usamos esa forma, ¿verdad? Entonces, hermanos, sepan esto. Ellos no han agradado a los hermanos. Esa palabra ha causado división, esa palabra ha causado tropiezo y esa palabra los ha hecho blasfemar ante Dios porque dicen que Dios la dijo, dicen ellos que Dios la dice, dicen que Dios habla así y también otra herejía, dicen que no es mala, ¿verdad? Pero como en el diccionario mismo dice que es frase vulgar, ¿verdad? Entonces, algunos pecados que ellos tenían antes, ¿verdad? Ahora han venido a salir a luz. Ellos sí tenían esos pecados, mentira, herejía, ¿verdad? Entonces, lo otro, ¿verdad? Que se han vuelto ellos poderantes se han vuelto ahora, ¿verdad? Nadie les puede decir nada. Por ahí anda un perro que siempre se va a los estadios a vender y cuando viene el 15 de septiembre se va a vender nieve, a ver las chicas, es que se va el animal este. Ahí anda diciendo él que dejen de pelear con el hombre de Dios. Si derribaron al diablo que estaba en el cielo, que es más que Juan Arzú, porque Juan Arzú es un pedazo de lodo que nació de una mujer. Más aquel animal que se cayó del cielo, este era un ángel que Dios lo formó. Este era un ángel que Dios lo hizo allá en el cielo. No es engendrado de carne ni de sangre. No es engendrado por voluntad humana, ¿verdad? Entonces, este hermano no ha querido aceptar reprensión, no ha querido aceptar exhortación. Entonces, si no lo reprende, es verdad, si no acepta la reprensión de la iglesia, ya quizás no hay nadie que lo reprenda. Si ya no acepta la reprensión del Espíritu Santo, ya no hay nadie entonces. Solo le queda decapitarlo. Eso es lo que queda, ¿verdad? Porque se ha vuelto contra el Espíritu Santo. Se ha vuelto contra el Espíritu Santo. Y ahí está haciendo guerra. Y ahí está mandando juicio. Y ahí está mandando palabras que no tienen ningún mérito alguno. Porque el Espíritu Santo lo está oyendo y lo está examinando tremendamente, ¿verdad? Él dice que no vamos a la casa, que aquí, ¿acaso que Dios solo en la casa de Él está? Dios llena cielo y tierra. Dios está, si Dios quiere matarnos, nos va a matar a nosotros en la casa. Y si Dios quiere matarlo a Él, en la propia casa lo va a matar también, ¿verdad? Pero que sepa esto, que estamos de acuerdo solo con la palabra de Cristo. Estamos de acuerdo con las escrituras. No estamos de acuerdo con un diccionario de la cultura española. ¿Qué me importa a mí ese diccionario? Nunca el diccionario, cuando vine a Cristo, no miré un diccionario. El que miré fue la Biblia. Fueron las palabras de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Juan no ha agradado a los hermanos? Si sabía que se iban a dividir por esas palabras, él no la hubiera vuelto a decir. No la hubiera vuelto a usar, porque sabía que iba a venir problemas y esos conflictos no son de hombres carnales, esos conflictos esos conflictos fueron provocados por él en la iglesia de Cristo. Ese conflicto no lo trajo Cristo, porque no se dividió la iglesia por las palabras de Cristo. Esa división vino por las palabras de Juan Arzú y su diccionario. Juan Arzú y su diccionario. Sí. Por eso vino la división, por eso vino el tropiezo, ¿verdad? Muchos dijeron, yo para hablar como habla ese, mejor no soy nada, ¿verdad? Entonces ve usted cómo el mundo, que es un número de testigos, nos están investigando, hasta el lenguaje examina a los inconversos que no tienen el Espíritu Santo, pero por lo menos tienen un poquito de conocimiento, porque saben que ese lenguaje no se puede usar en el lenguaje del cristiano. Esas palabras no caben en la boca de un cristiano.
Porque ¿cómo va a hablar como mundano y cómo es que va a hablar también como Cristo? ¿Cómo se puede, hermano, cómo pueden correr dos tipos de agua por un mismo canal? Jesús mismo se preguntaba, muchachos, ¿cómo puede? No tiene lógica, eso es anormal. Cierto. Eso no tiene sentido, que por un mismo canal salgan dos tipos de agua, ¿verdad? Si somos el canal de bendición, por el medio del cual el Señor ha hablado, no puede hablar Satanás por nuestro medio, no puede hablarse el lenguaje mundano por nuestro medio. No, eso no puede ser así. Jesús mismo se preguntaba y Jesús mismo les dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es que pueden correr dos tipos de agua por un mismo canal? ¿Salir por una misma tubería? No tiene sentido. ¿Cómo un árbol siendo bueno va a dar malos frutos? ¿O cómo un árbol siendo malo va a dar buenos frutos? No, son cosas también anormales. Eso ya no es normal, ¿verdad? Es cierto. Entonces, en estos últimos días, sepan esto, que el Señor, el Padre, nos ha hablado por medio de Jesucristo. Hasta este día, el Señor nos sigue hablando por medio de Jesucristo. Jesucristo nos sigue hablando a través de la palabra Yes. de Él mismo, ¿verdad? No por medio de un diccionario. Así que, adelante. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo a Timoteo, mantente puro. La iglesia, que es columna y baluarte de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Se tienen que mantener puras y limpias, porque son baluartes, son columnas de la verdad. Amén, amén. Eso dice, columna y baluarte de la verdad. Amén. ¿Ah? Se lo acredito. Me hago una pregunta y se la pregunto a todos los ministros. Si Pablo estuviera en estos días, ¿hablaría como Juan Ramón? Si Pablo estuviera en estos días, ahorita, diría lo que anda diciendo Julián David y los perros que son arrastrados por ellos, andarían diciendo que ya la Biblia tiene 40 errores y que la Biblia tiene grandes errores. Me pregunto yo, ¿dirían ellos eso? Pregunta, ¿dirían ustedes, hermanos, verdad? Si es que tienen el Espíritu Santo, júzguenlo ustedes. Juzguen ustedes conforme a la verdad. ¿Dirían los apóstoles que la Biblia tiene errores? ¿Dirían ellos? Hago esa pregunta. Juzguen ustedes si tienen el Espíritu Santo. A todo hermano que es columna y baluarte de la verdad, júzguenlo conforme a las palabras de Cristo, ¿verdad? Hasta aquí nomás, ¿verdad? Esta presentación. Así, amén. Isaías 5. Estamos con las escrituras. El diccionario basura de Arzú y de Julián David lo pateamos. Lo pateamos. Amén, amén. Ni lo queremos leer. Porque cuando vine a Cristo, no leí el diccionario, sino las palabras de Cristo y con ellas me voy a morir. Con las palabras de Cristo. Isaías 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! ¡Ay de Arzú! ¡Ay de los que le siguen en sus propias opiniones, abandonando las palabras de Cristo! Ya el Espíritu Santo había hablado de este tipo de gente en los días de los apóstoles. Pregúntense ustedes, para los que están orando, pues, si ustedes no disciernen ese lenguaje, hay de los que le llaman bueno. Para Arzú son buenas y para los seguidores no son malas, pero son hipócritas. ¿Por qué no están predicando como Arzú y enseñando como Arzú? ¿Por qué siguen usando las escrituras del Señor, ensuciando la palabra y ensuciando el Evangelio y ensuciando la iglesia de Cristo? Pero ya el Espíritu Santo lo había dicho por boca de los profetas y de los santos de Dios. Estamos en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 17. Segunda de Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas,
huido de los que viven en error. Les prometen libertad. Arzú está ahora fundamentado y fundamentando a la Iglesia de Cristo en un diccionario. Dice él que el diccionario es la Biblia, que la Biblia dice hijo y padre y el diccionario también. Oiga, qué terrible usted la confusión de este etíope loco. Que se vaya a Etiopía, donde están los demás etíopes, porque allá sí le van a entender el lenguaje. Pero que le coste a su, que hay etíopes santos de la boca, limpios de la boca. Hay etíopes redimidos con la sangre de Cristo. Ahora dice, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Arzú, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Arzú? Te venció el diccionario y las palabras de los españoles. Lo vencieron, lo hicieron extraviarse de la fe de los santos. Apocalipsis 22:7 dice, bienaventurado el que guarda las profecías de este libro, es de este libro, volvámonos a las sendas antiguas. Está ahora libertando a la gente del verdadero evangelio, sacándolo del lenguaje de Cristo y metiéndolo al lenguaje del español, porque él dice que está enseñándonos a nosotros los indígenas a hablar español. Ya no es Cristo el maestro. El salmista decía, Jehová es mi pastor. Por algo el salmista pega el grito y dice, Jehová es mi pastor, porque en los tiempos de los profetas también se desviaron de la verdad, de los caminos. Jeremías 6:16 dice, parados los caminos. Hay que meditar un poco si esto es edificativo, si la iglesia puede ser edificada. Desde ya se sabe que no es edificada. Pastores están llamando a Arzú, y ahí va a oír usted en la quinta parte la voz del espanto. Va a oír usted cómo le dice a un pastor, bueno, si no estamos de acuerdo, separémonos. Solo los cerdos están de acuerdo y los perros, porque ya va a oír usted lo que dice el apóstol Pedro. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, estos tipos habían escapado de las contaminaciones del mundo, del lenguaje del mundo, pero ahora lo volvieron a adoptar. Entonces dice el apóstol Pedro, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador. Mire, es por el conocimiento del Señor que escapamos de los lenguajes del mundo, de las costumbres del mundo. Como dice en primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cierto? Lo que el mundo está practicando, no lo podemos practicar nosotros. Señores, desde el principio, el libro de Génesis, aunque el perro de Julián David dice que el libro de Génesis no es el primer libro de la Biblia, pero en el libro de Génesis 1 dice, sea la luz, y la luz fue él. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Volvieron a adoptar el lenguaje mundano. Esto es terrible. Ahora, señores, Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuáles son las palabras, Arzú? Las del diccionario que van a repetirle a sus nietos y a sus hijos. Esa no es doctrina de Cristo, sino que esa es la doctrina de los españoles. Por cuanto Arzú aporraciaba tanto a los españoles que ahora se contaminó como los españoles vulgares, porque hay españoles que son santos, como dice en segunda de Corintios en segunda de Corintios capítulo 7, verso 1, dice que si tenemos tales promesas, que nos limpiemos de todo espíritu de carne y de contaminación. Tenemos las promesas de Cristo. He aquí yo vengo pronto.
Arzú está poniendo este lenguaje a la Biblia. El lenguaje del diccionario se lo ha puesto sobre las palabras de Cristo. Les ha acontecido lo del verdadero perro. Mentando de mí porque ahí... ¿Y qué se paró? Sí, se paró. Ahorita se para otra vez. No, ahorita no. Volver, donde mentaste a mí tenés que decirlo. Porque lo de donde ¿Está mentaste... grabando ahorita? Sí, está grabando. Lo de Noemí no salió. Entonces esto que estoy hablando lo va a borrar Harry. Solo lo de Noemí. Bueno, señores, acuérdese usted. Dice Malaquías 3:10, yo Jehová no cambio. Santiago 1:17 dice, no hay sombra de variación, no hay mudanza. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Por los siglos no cambia. Si Dios mató en los tiempos de la ley a aquellos que no quisieron que Dios gobernara sobre ellos, Arzú, Dios no gobierna sobre Arzú, ni sobre su misma familia. Pero acordémonos en el tiempo de la gracia, en el libro de los Hechos 5, cómo Ananías trajo mal a su esposa. Arzú ha traído también mal a su esposa Noemí, porque ahora la esposa de Arzú dice que nosotros estamos en pecado. Bueno, nosotros estamos en pecado por haber amonestado a Arzú, por haber amonestado a Arzú. Zurita dice que me cierre la boca. Qué lamentable un pastor diciendo, se les olvidó que las piedras hablan, se les olvidó que las burras hablaban a los profetas desenfrenados, locos. Se les olvidó a ustedes la escritura, que una samaritana llevó el mensaje a aquellos samaritanos. Se les olvidó la Biblia, Zurita. Se les olvidó, él dice que la estoy usando para mí misma. Es cierto, la palabra es para mí. Porque en el libro del Deuteronomio, vamos a seguir con la Biblia. El diccionario es basura, basura es el diccionario. Amén, hermanos. Amén, amén. El diccionario es basura. Así Se es, lo amén. pateamos en la cara a Arzú. Amén, amén. El diccionario es basura. Amén, es cierto. Arriba la Biblia, abajo el diccionario. Sí, Amén. señores. Deuteronomio 32. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos. No es un diccionario. Rebeldes. Ociosos. No es un diccionario. Adúlteros. Hablan de adulterio. Arzú. Esa es la próxima que tenemos. Las hermanas no se besan, Arzú. En la iglesia de Cristo no se acostumbra a eso, Arzú. Tú lo enseñabas, separar las hermanas con las hermanas y los hermanos con los hermanos. Las hermanas no se besan, hay que enseñar eso, pues. Que las hermanas no se andan besando. Adúlteros, por eso han caído en la desgracia del diccionario. Porque el diccionario es corrupto y la doctrina de ustedes es corrupta también. Cierto. Amén. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de este libro. Cumplir las palabras de este libro, hablar conforme a las palabras de este libro y conducirlos conforme a este libro. Porque no os es cosa vana. Mire, esta palabra no es vana. Dice en el libro de Mateo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras son eternas. Y el salmista dice en el Salmo 119, para siempre permanece tu palabra en los cielos. Oh Dios, la palabra de Dios es eterna. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. Se van a morir por el diccionario y por ese vocabulario. ¿Cuántas almas se ha ganado Arzú? Ha separado ahorita como más o menos las personas que conocemos,
personas. Todas las iglesias de los lados de Colón. Hermana Lili, usted que es de Tela, en Colón hay más de 300 personas separadas por el diccionario que Arzú está recomendando. Sí, señores, esta palabra que Dios ha recomendado no son palabras vanas, son fieles y verdaderas. Las palabras del Señor son fieles y verdaderas. Amén, hermanos amén. de sana doctrina, hermanos de sana doctrina, ¿por qué ponerle bozal al buey que trilla? ¿Se acuerdan ustedes en los días del Mesías, cuando el Mesías estaba todavía predicando el Evangelio allá a los muertos, porque la Biblia dice que le quitó el imperio y el poder al diablo y bajó a las partes más bajas del infierno, bajó a las profundidades de la tierra a predicar el Evangelio? ¿A dónde estaban los seguidores de Cristo? Temblando. Hay muchos pastores que no abren la boca y son perros mudos, dice Isaías 56:11. Ay, no hay que contender, no hay que pelear, cada quien dará su cuenta. Denme en ese versículo donde está, que cada quien va a dar su cuenta, así está escrito. Pero la iglesia del Señor nació contendiendo contra los desviados de este libro y murió contendiendo. Es que se les olvidó que a Juan el Bautista le botaron la cabeza. Arzú olvidó eso, porque Arzú dice que tenemos maña de contender contra los pastores. Ahora se hizo al lado de Linares, al lado de Moya y de Freddy Ventura. Ahora dice que tenemos maña y así vamos a morir, contendiendo con las palabras de Cristo. Pastores aguados, Con esa comelones, maña, con esa maña. piñateros. Señores, oiga usted, el pastor Arnaldo, tiene otro poquito que decirle, hermano. Se le olvidó que los pastores son cumpleañeros y piñateros, hermano Arnaldo. Y amén, hermana. En verdad, no podemos callar esta palabra, pues. Y por la verdad murió Jesucristo. Siempre recuerdo las palabras de Jesús cuando Dios nos dio un libre albedrío para que hablemos la verdad. Como dice San Juan 14:6, ¿verdad? Dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no podemos, pues, hablar mentira. Y ahora los pastores asalariados, como dice en el libro de San Juan capítulo 6, verso 10, habla de los pastores asalariados, piñateros, no se han convertido todavía. Me trae coraje en mi corazón al saber los tiempos que estamos ahorita viviendo, pues, de las iglesias paganas, los pastores paganos cuando son pastores asalariados. Dice que no cuidan de las ovejas, pues. Cuando miran el lobo venir, dice que huyen, porque no son de Cristo, son asalariados. Solamente yo requiero y les hago saber a los hermanos que quizás estamos cada día luchando dentro del camino del Señor, dentro de la doctrina sana, que no pongamos la mirada en el hombre, sino que pongamos la mirada en el blanco perfecto que se llama Jesucristo. Amén. Solamente estas son mis palabras de humildad, animándoles a los hermanos de este ministerio donde estamos ahorita. Estamos con la sierva de Jesucristo aquí y para mí es de mucho éxito estar en esta hermosa tarde aquí en este lugar. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Proverbios 28. La Biblia. Escupimos el diccionario, porque Dios nos lo recomendó un diccionario. Todos ustedes, seguidores de Arzú, pregúntenle a Arzú si Cristo hablaba así. Dice él que sí. ¿Y ustedes van a seguir a Arzú y van a abandonar las palabras de la Biblia? ¿Quién de los profetas habló así? ¿Hay alguno que habló así? Tenemos las palabras de Cristo. Proverbios 28, 4. Proverbios 28, 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los que guardan los mandamientos de Jehová contienden contra la impiedad y contienden contra la injusticia, y estamos contendiendo con el mundo y con los desviados de la doctrina de Cristo. Pero los que dejaron esta ley y se fueron tras los libros, tras el dinero, tras el dios Mamón, tras la religión, estos alaban a los impíos, porque ahora Arzú alaba a Freddy Ventura. ¿Sabe usted? David Aimo trajo muchos libros, pero el problema de David Aimo es que los libros
cosas vulgares, oeces, están en este libro. Usted no va a encontrar palabras oeces en este libro, porque dice Salmo 12 que las palabras de Dios son purificadas y son limpias, 7 veces purificadas. El número de Dios 7 veces, no hay tacha, no hay, señores, contradicha para ella. No, señores, solo los que no se conformaron, aquellos glotones, es que están en contra de este libro y buscándole errores. Y ya los encontró Julián David. David dice, Julián dice que esta Biblia está en grave error. Esto es terrible, señores. Y los seguidores de Arzú, ¿qué dirán ustedes? ¿Seguirán peleando con Dios ustedes? Acuérdense, Proverbio 28, mas los que guardan las palabras contenderán con ellos. Y los que dejaron esta ley están alabando los pastores la religión, pues al lado de la religión. Julián David, ¿sabe qué hizo? Se fue a invadir el año pasado, hace 2 años, un terreno donde le han botado la cabeza a los del patronato peleando esa tierra. Y se levantó contra la iglesia diciendo, este tipo estaba a la puerta de la herejía juntamente con Arzú, porque se fueron a invadir tierra. Dios está en contra de los invasores, de los catamiches, ladrones de tierra. ¿Sabe por qué? Dios ha mirado que esta gente se levantó contra este libro. ¿Sabe qué dijo Julián David? Que Cristo no había hecho templo porque su periodo en la tierra era muy poco y que los apóstoles y los discípulos habían hecho que los monumentos estaban allá en no sé qué lugar que solo él la sabe. Dice que estaban en el lugar no sé qué, los monumentos, los muros. Pero acuérdese usted que los discípulos admirados en el libro de Mateo 24:3 por el templo de Salomón dijeron, Señor, qué hermoso este templo, no quedará piedra sobre piedra. Ni Julián David predica ahí porque le mataron. El cimiento de él se llamaba Ateo. Y lo digo, señores, porque lo conocí, peleando tierra, y a Teo le botaron la cabeza por ese terreno. Julián David salió huyendo de ahí. Dejaron su tierra abandonada. Y ¿sabe usted? Arzú le dijo que hiciera el templo. ¿A quién de los discípulos Cristo mandó a hacer templo? Esteban se murió, dice, lleno del Espíritu Santo. El que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. La iglesia de Cristo, señores, es una iglesia de la calle, es una iglesia de las plazas, es una iglesia que está a la orilla de los mares, como su maestro. Mateo 5 dice que estaba a la orilla de la playa enseñando el sermón del monte, enseñándoles. Se les olvidó que el Cristo de las plazas no se encerró en los templos. Ese Cristo sigue contendiendo con su palabra y con su iglesia. Gloria al Señor. Esto es para el mundo entero. Y los hermanos de sana doctrina, adelante con las palabras de Cristo. Los hermanos de Canadá, los hermanos de Francia, de Guatemala, de México, los hermanos de Estados Unidos, alarmados porque Arzú aborrecía los libros. Arzú dijo que nunca había leído libros, que nunca, porque todo lo que tenía era de Dios y de la palabra. Pero Arzú se desvió de las palabras de Cristo, adoptando las palabras del mundo, porque las palabras de Arzú son mundanas, son edandeces, y ha contaminado a muchos. ¿Qué será? ¿Cuándo Cristo y las palabras de Cristo dividieron a su iglesia? Todas las cosas las tenían en común, dice en el libro de los Hechos. Todas las cosas las tenían en común. Era un mismo sentir, un mismo pensar en la iglesia primitiva, porque ninguno se desvió, señores. La Biblia dice que en boca de 2 o 3, pero para Arzú no hay nadie que lo pueda reprender, no hay espirituales, todos pecaron, dice que todos fornicaron, todos son fornicarios, todos son adúlteros. ¡Qué terrible! Aunque Cristo venga, dice que Él no se retracta. Ustedes ya lo oyeron, que aunque Cristo venga y el diablo se pare enfrente de Él, no acepta reprensión de nadie. Este tipo, por su juicio, está condenado según Tito 3. Dice que después de una amonestación, 2 amonestaciones, dice que lo desechemos, porque el tal está condenado por su propio juicio. Las palabras de Arzú
lo condenan. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Amén. Y esto continuará cuando el Señor nos ordene. Gloria a Sí, Jesús. amén, hermano. Gloria a Dios. Sí. Sus últimas palabras, el hermano Richard. Póngalo, póngalo. Bien, hemos oído, ¿verdad?, el mensaje a través de los hermanos, ¿verdad?, acerca de esta polémica que se ha levantado aquí, ¿verdad?, en la Ceiba, Atlántida, contra Arzú, ¿verdad?, la palabra de Dios contra Arzú, la palabra de Dios contra el pastor Julián David, ¿verdad?, de la iglesia dominada, entre comillas, fiel y verdadera, ¿verdad?, que sepan esto, que ese nombre pertenece a Cristo y no a una iglesia, pues las iglesias adoptan rótulos, adoptan nombres, ¿verdad? Pero ese nombre le pertenece a Cristo. Él es fiel y verdadero, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad?, en esta tarde el tema que se le ha titulado, ¿verdad?, en esta tarde es el peligro de dejar la palabra, ¿verdad? Salmo 19:7 dice, ¿verdad?, que perfecta es la ley de Jehová, que hace sabio al sencillo y convierte el alma, ¿verdad? Son perfectas las palabras de Cristo, pero ya apareció un puño de locos diciendo de que la Biblia está en errores, ¿verdad? Leemos las escrituras como Cristo mandó que escudriñáramos las escrituras, ¿verdad? Pero de repente aparecen esta gente diciendo de que hay grandes errores. Vamos a leer y no vamos a saber cuándo caemos en errores, porque la Biblia está en errores, dicen ellos. Eso lo dicen ellos, ¿verdad? Eso sepan que no lo dijeron ni los profetas, no lo dijeron ni los apóstoles, no lo dijo Cristo, ni lo dijo tampoco la iglesia que después de Cristo, ¿verdad? Entonces eso apareció diciéndolo un grupo de tontos que aparecieron hoy en 2015, ¿verdad? El año 2015, diciendo que la Biblia está en error, y el otro está diciendo que vayan y compren el diccionario porque es la base de él, mas no la base de la iglesia. La base de la iglesia sigue siendo las palabras de Cristo. La base de la iglesia sigue siendo la palabra profética que el apóstol Pedro dijo en el capítulo 3. Tenéis, dice, más segura la palabra profética, dice claramente, ¿verdad? Hacéis bien en estar atentos a ella como una antorcha encendida. ¿Cómo voy a estar yo atento a un libro que los hombres lo hicieron? A un juego de palabras que los hombres han puesto con tinta y papel. La Biblia me dice que hago bien en estar atento como una antorcha, atento a las palabras de la Biblia. Eso me dice el Señor, eso me dice el Señor. Yo les digo a estos líderes que se han caído, ¿verdad?, que se han ido detrás del diccionario, ¿verdad?, les digo que se conviertan, se arrepientan. Ahorita aquí hay tiempo para que tengan el oportuno socorro en el momento que Cristo venga, ¿verdad? Que se arrepientan, les amonestamos, que se conviertan a Cristo, ¿verdad? Estas son las palabras. Adelante, hermanos fieles de Cristo, adelante, hermanos defensores de la fe. La paz de Cristo con cada uno.